Hola, bienvenidos al canal de Laburo Costa Rica en YouTube. Somos el primer bufete laboral neutral del país. Agradecemos y apreciamos mucho el que nos haya sintonizado en nuestro segundo video. Hoy el tema que vamos a ver va a ser la clasificación del contrato de trabajo. ¿Cómo se puede clasificar el contrato de trabajo? De previo a eso tengo que, a solicitud de un internauta que nos preguntó sobre nuestro primer video cuándo podía haber una relación laboral sin que hubiese contrato de trabajo, vamos a ver un pequeño y rápido ejemplo de cómo, ya sabiendo los elementos que vimos la vez pasada, cómo podemos identificar una relación de trabajo. El caso pasó, es un caso real que pasó en nuestro país y tiene que ver con un pequeño emprendedor que levanta su restaurante y aquí en Costa Rica nosotros tenemos una especie de magia que es que si ustedes ponen 10 carros seguidos, aparece una persona que llamamos aquí cuidacarros o guachimán en el argot popular. Pues bien, esa persona abre su negocio y está frente a la calle de más y de un momento a otro aparecen 10 carros y, como les digo, mágicamente por generación espontánea, no sé cuál de las dos, apareció un cuidacarro. Ese cuidacarro empezó a cuidarle, valga la redundancia, los carros del negocio, pero poco a poco esta persona le empezó a dar órdenes. ¿Qué órdenes? Llegue temprano, llegue tal hora, cuídeme este espacio, que no se me parque nadie porque a mediodía viene un cliente importante a comer y demás. Salga a tal hora, si no viene tal día, sufría amonestaciones y demás. ¿Qué pasó? Que con el tiempo esa tolerancia que tuvo esta persona, tal vez por hacerlo de buena fe y demás, desencadenó en que existía una relación de trabajo y por consiguiente el cuidacarros, una vez que sufrió un riesgo de trabajo que lo atropellaron, el patrono, que en este caso era la persona que les dije que abrió el restaurante, pues tuvo que asumir los costos de no haberlo tenido con una póliza de riesgos del trabajo, determinándose en el proceso laboral que efectivamente esta persona era el patrono de este cuidacarros. Entonces, con este ejemplo, es un ejemplo clásico ya de cómo vemos cómo podemos pasar de una relación meramente de tolerancia, tal vez hasta de buena fe y demás, a una relación de trabajo. Por eso hay que tener cuidado y observar los elementos que vimos en el primer video para evitarnos cualquier dolor de cabeza que nos pueda generar relaciones que pensemos que estamos en una materia civil o en una materia mercantil y terminemos en una materia laboral. Igualmente, para las personas trabajadoras y demás, es importante tener estos elementos que vimos en el video pasado para ver si efectivamente nos tienen en una relación mercantil, cuando lo correcto debería ser tener una relación laboral con todos los elementos de esta relación. Pues bien, una vez dado el ejemplo, vamos a pasar al tema de hoy, que es la clasificación de los contratos de trabajo. En este sábado vamos a ver cómo se clasifican los contratos de trabajo, respondiendo a una primera pregunta. ¿Se ocupa un contrato de trabajo para aquella relación de trabajo? No. Hay muchas personas que no tienen un contrato de trabajo, pero si se dan los elementos que vimos en el primer video, vamos a tener una relación de trabajo. No es necesario un contrato de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras costarricenses debería tener un contrato de trabajo. Que vamos a ver cómo se clasifican esos contratos o cuáles son las modalidades en las cuales yo puedo trabajar. La primera clasificación, vamos a ver que existen dos tipos de contrato de trabajo: el contrato de trabajo escrito y el contrato de trabajo verbal. La regla es que todo trabajador debería tener un contrato de trabajo escrito, así nos lo dice el Código de Trabajo, y únicamente en algunas excepciones puedo yo pactar con mi trabajador un contrato de trabajo verbal. ¿Cuáles son esas excepciones? Las siguientes. La primera, cuando son labores agrícolas, se permite el contratar mediante contrato verbal. La segunda, cuando el trabajo dure menos de 90 días. Como es un contrato relativamente rápido y demás, ambas partes lo pueden pactar en verbal, El tercero, que es un resabio del Código de Trabajo de 1943 que nunca se actualizó, es cuando la obra a realizar no excede a los 250 colones, cosa que ya nos quedó en el desuso porque ahora 250 colones no es nada. Entonces, tenemos que tener presente entonces que esas son las excepciones a la regla del contrato de trabajo. Hasta hace algunos años, aproximadamente 3-4 años, las personas que servían bajo la modalidad de servicio doméstico, llámese empleadas domésticas, jardineros, choferes y demás,
también podían tener un contrato de trabajo a tiempo en verbal, perdón. Sin embargo, con la modificación que se hizo el Código de Trabajo, estas personas ahora deben necesariamente que tener un contrato de trabajo escrito. Si no estamos en esos supuestos y en estas excepciones, necesariamente vamos a tener que tener un contrato de trabajo escrito. Mucha gente no sabe que cuando se firma un contrato de trabajo deben haber 3 tantos originales, uno para el empleador, otro para el trabajador y otro que necesariamente debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo para que quede depositado ahí y quede constancia de que el contrato se hizo y demás. Muchas veces eso nos puede ayudar a nosotros si se nos pierde el contrato de trabajo o demás, que en el Ministerio de Trabajo hay una copia de esto. Entonces es importante tener eso, que casi nadie lo hace aquí, sin embargo es mandato de ley, porque nuestro Código de Trabajo lo establece así. Entonces ya vimos la primera clasificación en cuanto a la prueba del contrato. Tenemos el contrato escrito y el contrato verbal. Ahora vamos a ver en cuanto a la duración del contrato. Existen 2 clasificaciones, el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a tiempo determinado. La regla es que nosotros en la mayoría de los trabajos sabemos la fecha de entrada, no sabemos la fecha de salida. Hay gente que va a tener la dicha de pensionarse con un solo trabajo, es decir, trabajaron por una compañía toda la vida y ahí van a salir pensionados. Hay personas que tendrán 4, 5, 6, 7, 8, 10 trabajos durante su vida, pero siempre vamos a tener la premisa de que nosotros sabemos cuándo entramos a trabajar, pero no sabemos cuándo vamos a salir de esa organización, ni cómo. Entonces el contrato a tiempo indeterminado lo que significa es eso, de que nosotros sabemos nuestra fecha de entrada, pero no sabemos la fecha de salida. Sin embargo, hay ciertos tipos de trabajo que necesariamente sí vamos a tener una fecha de salida. Cuando hablamos de eso, hablamos de la excepción, que es el contrato de trabajo a tiempo determinado. En Costa Rica podemos pactar un contrato de trabajo a tiempo determinado si el trabajo no excede el año de contratación. A partir del año y de un día se me convierte automáticamente en un contrato de tiempo indeterminado. Asimismo, esta regla del año y demás es válida para los contratos por obra determinada, donde a mí me contratan simplemente para hacer una cosa y cuando ya termine esa cosa paso ya a buscar otro trabajo porque ya terminé mi relación con mi empleador. Es importante sobre esta excepción, que es el contrato de trabajo a tiempo determinado, recalcar que efectivamente, si yo después del año sigo trabajando, automáticamente me convierte en un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la obra continúa o demás? Si resulta que me contratan, qué sé yo, por ejemplo, para repellar paredes en una construcción, pero de un momento a otro me vuelvo albañil y hago de todo, en ese caso, por principio de primacía de la realidad, posiblemente podamos pasar de un contrato a tiempo indeterminado con las consecuencias de tener que pagar en algún momento, si es un despido con responsabilidad patronal, lo que es el preaviso y la cesantía, que no se pagan en los contratos de tiempo determinado. En los contratos de tiempo determinado únicamente se pagan vacaciones y aguinaldo, y si se termina el contrato con anticipación, daños y perjuicios que serán calculados por el Tribunal de Trabajo correspondiente. En estos casos, por la cuantía, como no excede más de 5 millones, por lo general esos tipos de contratos, va a ser los tribunales de trabajo de menor cuantía, que están en todas las cabeceras de provincia, los que resuelvan cuánto van a ser los daños y perjuicios. El Código tiene también un resabio de 1943, que es que permite, si no existe especialistas en el trabajo que yo voy a hacer, permite que yo pueda contratar hasta por 5 años, cosa que también ya cayó en desuso debido a que en Costa Rica ya, por dicha, el nivel educativo y demás y de formación ha hecho que básicamente tengamos profesionales en todo. Entonces ya eso es una regla que cayó en desuso. Sin embargo, si el patrono justifica que efectivamente la persona que va a contratar es de escaso uso aquí en Costa Rica y demás, podría contratarlo hasta por 5 años. Sin embargo, como les digo, es una regla que ya casi cayó en desuso. Entonces, recapitulando, la segunda clasificación que vamos a tener en el contrato de trabajo va a ser contrato de trabajo a tiempo indeterminado, donde sabemos la fecha de entrada y no sabemos la fecha de salida, y el contrato de trabajo a tiempo determinado, donde sí vamos a saber la fecha de salida. La tercera clasificación es referente a la intensidad del contrato de trabajo. Vamos a tener contratos de trabajo continuos y discontinuos. ¿Qué significa el trabajo? Vamos a ver primero el que todos deberíamos tener, o lo que es la regla aquí en Costa Rica, el contrato de trabajo continuo. El contrato de trabajo continuo nos viene a decir de que la relación laboral se mantiene durante todo el año sin pausa.
salvo los días de descansos y vacaciones, feriados y demás, yo trabajo todos los días de la semana, durante todo el año, durante toda mi relación laboral. Ese es el contrato de trabajo continuo. El contrato de trabajo discontinuo es aquel contrato que permite pausas durante el año debido a que la explotación o lo que estamos haciendo en la empresa no se da durante todo el año. Entonces hay pausas en el contrato que permiten que se suspendan los efectos del contrato de trabajo por determinada cantidad de tiempo. El caso típico es, imagínense ustedes por ejemplo que ustedes tienen un hotel en la playa donde van a desovar tortugas y ustedes contratan un guía turístico para que le dé el tour a las personas, a los huéspedes de su hotel. Las tortugas no desovan todos los años, sino que son 3 o 4 meses nada más. Entonces ustedes perfectamente pueden contratar a esa persona para que únicamente esos 3 o 4 meses durante todos los años de existencia de esa relación laboral esté, por ejemplo, de enero a marzo o abril. A partir de mayo, esa persona tiene libertad para buscar otro contrato de trabajo, pero sabe que a partir de enero vuelve otra vez a entrar. Entonces son contratos discontinuos precisamente por eso, porque la explotación comercial no da para estarla todos los años, o no da para tener abierto todos los años, sino que necesariamente debe haber un momento en el cual tenemos que pausar. Un caso también que creo que la mayoría podemos identificarnos o conocemos a alguien por lo menos que ha tenido ese tipo de contratos son los contratos de trabajo por temporada. Por ejemplo, a final de año, cuando se viene el aguinaldo y demás, a partir de octubre, las tiendas empiezan a reclutar personas vendedoras. ¿Para qué? Para que a final de año, como hay un boom económico aquí en Costa Rica por el aguinaldo, pues refuercen el departamento de ventas para que pueda haber mejor utilidad en la empresa. Entonces, en esos casos, sabemos que nosotros de octubre a diciembre vamos a estar contratados todos los años. Tenemos que ver qué hacemos de enero a septiembre, pero de octubre a diciembre sabemos que tenemos el contrato fijo. Entonces, es discontinuo, pero si ustedes ven, la idea es que se dé durante todo el lapso de contratación laboral. ¿Qué significa? Durante toda la vida laboral, porque si no estaríamos en presencia simplemente de un contrato de trabajo a tiempo determinado. Bien, esas son las 3 clasificaciones que vamos a manejar en cuanto al contrato de trabajo. Si ustedes ven, la regla es que todos deberíamos de tener un contrato de trabajo escrito a tiempo indeterminado y continuo. Sin embargo, nosotros podemos jugar con eso. Por ejemplo, podemos tener un contrato de trabajo escrito a tiempo indeterminado pero discontinuo. Por ejemplo, todos los años sabemos que vamos a tener que presentarnos en la tienda X porque todos los años me van a emplear como vendedor a final de año. No me queda más que agradecerles por su tiempo. Pueden visitarnos en YouTube como Laburo Costa Rica, sino también en Facebook. Veámonos en Facebook como Laburo Costa Rica, o si no en internet, laburo.net. Agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado. Esperamos que este video haya sido de utilidad y nos vemos en un futuro. Gracias y hasta luego.